Pepe Armas, ¿cómo está? Qué gusto poder conversar con usted. Bienvenido a Brújula Informativa. Lo aprobado por el Congreso ayer, muy tarde, ya por la noche, finalmente pone en cuestión a qué es lo que va a pasar con nuestro país económicamente hablando y qué es lo que se viene en un corto y mediano plazo, hasta en temas políticos, porque para muchos esta es una situación con mucho cálculo político de cara a las próximas justas electorales por parte de los grupos políticos de poder ahora en el Congreso de la República. Sí, lamentablemente la situación que está, o mejor dicho, la posición que está tomando el Congreso de alguna u otra manera es una posición bastante populista. Lo que busca es satisfacer la demanda de ciertos grupos sociales, que si bien es cierto, es una demanda, es una exigencia razonable, muchas veces no necesariamente va a impactar sobre las poblaciones que queremos que impacte. Mira, hay un estudio de Hugo Ñopo, que es un investigador de Grade, donde menciona que el retiro de las ONP no necesariamente va a beneficiar a las poblaciones más vulnerables o a la población más pobre. Entonces, de por sí, ya ahí tienes más que un elemento que permite ayudar a quienes debería ayudar, este dinero no va a llegar a las personas que debería ser. Luego, el otro tema que ha ocurrido, por ejemplo, en esta reforma que se pretende hacer a la ley de ascensos dentro del sistema de salud, me parece que vulnera todo rasgo de meritocracia. Ayer se aprobó ello, la incorporación seguramente de muchos más médicos, enfermeras, personal de salud, pero ese es un presupuesto para cubrir justamente esos puestos. Entonces, ¿de dónde va a salir todo ello? Y ahí es donde entramos en un problema eh, económico, ¿no? Yo creo que esta crisis también ha revelado y el Congreso lo único que está haciendo es vulnerar la estructura económica y las finanzas públicas. Claro, porque yo digo, ¿de dónde va a sacar el dinero? Porque ya también lo ha señalado la misma ministra de Economía, ¿de dónde va a sacar el dinero el Estado para finalmente terminar de pagar a la gente que va a querer retirar en todo caso sus fondos de Exacto, provisión? y más que buscar de dónde sacar el dinero, lo que se debería haber planteado y lo inteligente del Congreso debió ser mejor reformular los sistemas tanto privados como públicos, AFP y ONP, cómo los podríamos reformular para que realmente sea un sistema más solidario, más humano y que sí permita que las personas a una determinada edad reciban una pensión digna, lo cual ahora sí tiene fallas estructurales. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas aportar 19 años y a los 19 años en la ONP dejas de aportar, ese dinero se pierde. Entonces, ahí también hay una falla estructural. Yo creo que sí hay que pensar en este grupo poblacional que necesitan urgentemente ese dinero, pero hay que buscar los mecanismos para ello. Lo primero es concentrarse en quienes realmente necesitan el dinero, Felipe, y son las personas más pobres. Otro problema que nos estamos enfrentando es la cultura de la informalidad. No hablo solamente de la economía informal, hablo básicamente de que en el Perú hay una cultura de la informalidad y eso es lo que nos está pasando factura. Parte de la informalidad también son estas medidas populistas que siempre está lanzando el Congreso con ese cálculo político a las elecciones del 2021. Eso me parece que está dañando y fracturando necesariamente la estructura social y la estructura económica. Populismo puro y grosero. Totalmente, totalmente. Yo diría que las medidas son poco inteligentes, son medidas que de muy corto plazo y lo que va a ocurrir es que en el mediano y largo plazo vamos a dejar una estructura de las finanzas públicas totalmente deteriorada, más allá de lo que ya la está dejando el Ejecutivo. O sea, el hecho que el Congreso cometa muchos errores no quiere decir que el Ejecutivo no los cometa. El hecho de estar subsidiando constantemente, Felipe, bono tras bono tras bono, me parece que tampoco es una estrategia sumamente inteligente. Habría que pensar en reformas. Era la gran oportunidad de pensar en reformas estructurales que permitan una visión de país en el largo plazo. Hay indicadores que nos dicen, por ejemplo, en el Perú casi hay 3.5 médicos o 12.5 médicos por cada 33.000 habitantes. Lo que plantea la OCDE es más o menos 35 médicos por cada 10.000 habitantes. Hay una brecha, es cierto, pero necesitas contar con una estructura financiera adecuada, probablemente que habría que ampliar la base tributaria para que tengas mayor recaudación y poder solventar justamente el incremento de esos puestos de trabajo, pero no lo estás haciendo.
Entonces, eso nos pasa factura en el tema de la informalidad. Estamos también dando bonos a muchas personas que son informales, que no pagan impuestos. Entonces, eso es lo que, hacia eso debió pensar este Congreso, en reformular una política tributaria, una política a nivel de sistema de salud, a nivel de sistema pensionario, más coherente, más inteligente, menos populista, con reformas estructurales que eran tan necesarias y ya se han dejado de lado, ¿no? Ahora, en relación a lo que ha hecho el Congreso en estas últimas horas, en relación a este tema de la ONP, eh, políticamente también se juegan algunos intereses adicionales. Por ejemplo, se estaba viendo la posibilidad de quienes finalmente manejen el tema del Tribunal Constitucional, porque el Ejecutivo va a apelar finalmente al Tribunal Constitucional. Sí, yo creo que la ley aprobada ayer del retiro de la ONP o una UIT, me parece que va a ser observada, va a ir al Tribunal Constitucional y es muy probable que el Tribunal Constitucional va a derogar esta norma, ¿no? Sin embargo, este tribunal ya tiene que ser cambiado y tres agrupaciones políticas han tomado control básicamente de la mesa, o mejor dicho, de la comisión que va a seleccionar a este nuevo Tribunal Constitucional. Esperemos que no tenga un sesgo también populista esta elección, ¿no? Y que no se haga con mucha premura, porque eso daría mucho que hablar. Creo que debería ser un tema público. Mira, si se quiere transparencia, la elección del Tribunal Constitucional debe ser de agenda pública nacional. Todos los medios a nivel nacional, todos los ciudadanos tenemos que tener la certeza de que se está eligiendo un Tribunal Constitucional independiente y que va a velar por la constitucionalidad de las normas dadas por un Congreso. Entonces, si eso no ocurre, Felipe, si eso no ocurre, vamos a ver sesgos básicamente políticos, haciendo justamente pensando en estas elecciones de abril del 2021. Recuerda que Alianza para el Progreso va a ir a las elecciones, Acción Popular. Acción Popular va a ir a las elecciones y el otro partido, Podemos, me parece, también va a ir a las elecciones. Entonces, se pierde un poco el elemento de independencia de poderes cuando ocurren este tipo de situaciones. Yo creo que nos toca jugar ya un rol importante como ciudadanos. Me parece que por allí sí va a dejar de lado la cultura de que ser vivo, ¿no? Es lo que te hace sentir valioso, es decir, el que tranza, el que miente, el que hace obras públicas coimeando, etcétera, esa es la persona viva que está creciendo. Y nos avergonzamos de no ser ese vivo, cuando debería ser al revés. Deberíamos tener ese sentimiento de vergüenza de ser un timador, de ser una persona que hace las cosas sin pensar en el bien común. Eso debería darnos vergüenza. Sin embargo, todavía vivimos en una sociedad de esa naturaleza, ¿no? Donde el individualismo cada vez se ha cimentado más y la gente busca intereses individuales o de los grupos a los cuales pertenece, pero no intereses colectivos. Lo que está haciendo el Congreso y también lo que está haciendo el Ejecutivo parece que responden a esta clase de intereses eminentemente individuales sin pensar en el bien común, sin pensar en el bien colectivo, y lo único que están generando va a ser un país que va a llegar al bicentenario con unas finanzas públicas deterioradas y, ¿sabes qué?, con una fragmentación social mucho mayor. Ya se han incorporado un gran número poblacional a los nuevos pobres, es decir, personas que salieron de la pobreza han regresado a la pobreza. En lugar de estar preocupándonos por cómo incentivar, cómo promover el trabajo digno, ojo, trabajo digno y de largo plazo, el Congreso se ha enfrascado en normas realmente populistas y que no responden a las necesidades reales de la población. Lamentable, sin duda. Pepe Armas, muchas gracias, ¿ah? Muy amable. Gracias a ti, Felipe.